y abarca 2 capítulos. Vamos a dejarlo para después, en ocasiones, y empezamos con endocrino, que es más enganchado con este tema de comunicación y va a ser más fácil desarrollarlo. Por lo cual, sí, hoy solamente tenemos el teórico y el martes el práctico. Pero Maja tiene alguna preguntita ahí también preparada por él. Listo. Muy bien, buenas tardes a todos. Ahora comenzamos entonces con la segunda parte de esta comunicación celular, que hoy va a ser teórica, la clase, pero también por ahí, si puedo, voy a hacer algunas preguntillas para que respondamos y afiancemos lo que estuvimos viendo antes, ¿sí? Bueno. Les digo a los que están intentando entrar que yo tengo que admitirlos, es porque el mail que yo tengo de ustedes no es el con el que están intentando entrar. Entonces, si ustedes nos mandan un mail a la casilla nuestra de correo y me dicen soy fulana de tal, este es el mail para el aula, yo cambio en la clase, en esta reunión, cambio el mail, entonces entran directo como todos los otros, que yo no los tengo que dar permiso para entrar, porque ya están invitados en la reunión con ese mail. Entonces, para evitar el admitir, y bueno, y a los que están intentando entrar con otro mail que no es el mío, por supuesto que no deja entrar ya el sistema, así que a cambio del Meet, así que espero que nos ubiquemos rápidamente porque, bueno, mareo un poco. Si se les ha actualizado el Meet, están todos los controles a la izquierda, alejados del corte de llamada que está a la derecha abajo, y bueno, y el chat tiene el mismo icono, pero está abajo. Bien, entonces, vamos a ver qué nos acordamos, qué recordamos del otro día. Y volver entonces a esta cuestión de la transducción, que habíamos visto un mecanismo que es uno de los más sencillos de transducción, que es el que utilizaban células contráctiles o secretorias, o aquellas que de alguna manera tienen movimiento. El otro día habíamos dicho con respecto a eso, que dada una célula cualquiera, espero que ustedes vean ahí, tenemos aquí la membrana plasmática, y acá vamos a poner ahora la envoltura nuclear para que ya empecemos a tener en cuenta otro tipo de mensajes o mensaje primario o señal que lleguen a las células. Bien, el otro día dijimos que, supongamos que esta fuera una célula secretoria que tuviera vesículas con una secreción acumuladas acá en el citoplasma, evidentemente habrán tenido que salir aquí como vesículas secretorias de algún Golgi, ¿sí?, que las empaquetó, las acumuló. Pero todavía no tiene la señal para hacer exocitosis de su producto o vesículas. El producto lo voy a hacer con puntitos azules para que podamos diferenciar. Bien, entonces, esta célula, por ejemplo, podría ser una célula que tiene para exocitar, supongamos, sí, hormona del crecimiento. Supongamos que esto azul es hormona del crecimiento. Esta hormona es una hormona peptídica, o sea, su naturaleza es de proteica. Por lo tanto, como no es algo integrante de la célula en sí, sino un producto de secreción para exportar, es decir, para secretar o verter al exterior, necesita tener información de vecinas o del sistema nervioso o de otra glándula, es decir, de cualquiera de los dos coordinadores generales del organismo de la homeostasis, que son el nervioso y el endocrino, para, digamos, saber, entender que debe exocitar su producto o que la homeostasis
general está demandando que aumente el nivel de esta hormona. Por lo tanto, debe esperar la señal adecuada para hacer exocitosis del producto. Bien. Existe entonces una señal, nosotros todavía no hemos visto endocrino, pero existe una señal que la libera a la sangre, en realidad a la hipófisis, el hipotálamo, un sector que ustedes ya han escuchado nombrar seguramente en neuroanatomía. El hipotálamo secreta la señal que va a llegar como una hormona, digamos, a esta membrana. Esto se va a llamar hormona liberadora bueno, le vamos a poner así en español hasta que aprendan ustedes, de la hormona del crecimiento, ¿sí? En realidad, estas señales se conocen más desde el inglés, o sea, cuando nosotros lo veamos en endocrino, a esto se le va a llamar GH, Growth Hormone, o sea, hormona del crecimiento, Release Hormone, o sea, GHRH. GHRH sería lo mismo que en español HLHC, hormona liberadora. ¿Por qué? Hormona liberadora de la hormona del crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la señal hormonal que le va a hacer secretar a esta célula hormona del crecimiento para que aumente en sangre. Repito, esta es una célula que en realidad está en nuestra hipófisis y libera la hormona del crecimiento, pero no la libera cuando quiere, sino que la libera cuando el sistema homeostático general demanda, porque ha bajado el nivel de hormona de crecimiento circulante, entonces le tiene que llegar una señal para que esta célula sepa que debe liberar hormona de crecimiento. Esa señal es que empiece a aumentar justamente la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Esta hormona viene del hipotálamo, que está arriba de la hipófisis, si recuerdan, el hipotálamo está como si fuera el piso del tercer ventrículo, y de ahí cuelga la hipófisis. Entonces, esas neuronas que están en el hipotálamo liberan a la sangre, a esos capilares, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que llega rápidamente a bañar a todas estas células que están más abajo, que están en la hipófisis. Entonces, esta hormona GHRH, ¿quién es? El primer mensajero o señal. Y si esta célula responde a esta señal, es porque claramente tiene entonces receptor en su membrana específico para esta señal. Entonces, comienzan a llegar moléculas desde el hipotálamo de GHRH y entonces comienzan a saturar los receptores, o también, como se dice, unirse como un ligando a su receptor específico, y forman ¿qué hay? El complejo hormona receptor, eso es general, y está bien dicho, pero si pido más específico, ¿cómo se llama ese complejo específico? Ese complejo hormona receptor se llama GHRH, receptor de GHRH. Bien. Y entonces, esto ahora es el activador, digamos, porque ahora eso es una información, el complejo es una información para la célula, algo cambia en la membrana. Normalmente dijimos que lo que cambia en las membranas son
Pueden ser varias cosas. Una es que se abra un canal iónico, otra es que cambie el voltaje y eso cambie canales iónicos y otras cosas, que active proteínas reguladoras o proteínas G, que eso todavía no lo expliqué, pero o que, por ejemplo, se produzca la activación de una enzima o que se suelte una integrina de algo a lo que estaba uniendo la célula, etc. Eso lo vamos a repasar luego. Ahora, según lo que hemos visto hasta ahora, aquí va a haber un mecanismo de transducción, porque GHRH no va a entrar a la célula porque su naturaleza proteica le impide pasar la membrana. Se queda ahí formando el complejo hormona-receptor y esto transduce, es decir, dice lo que viene a aportar de información de otra forma hacia el interior celular. En este caso, van a pasar dos cosas. Una que por ahora la vamos a dejar en suspenso hasta que veamos endocrino, pero sí sé que si estas vesículas, el resultado o la respuesta de esta célula va a ser liberar el contenido de las vesículas, sé que va a estar involucrado el cationo ion calcio. Entonces, más GHRH aparece fuera, entonces yo sé que más empieza a aumentar el calcio intracelular. Que cuando haya más calcio es porque más GHRH va a haber llegado a unirse a sus receptores. Y el calcio entonces hace como internamente, para lo que conoce la célula, digamos, lo que viene a decir GHRH desde fuera. Entonces, el calcio es el segundo mensajero o mensajero intracelular. Que entonces, cuando aparece este aumento de calcio, también se dice citosólico, porque aparece en el jugo del citosol de la célula, el jugo del citoplasma. Ese incremento de calcio va a hacer, que ya vamos a ver cómo es el proceso, que se activen esas proteínas motoras, ¿sí? Que si se acuerdan, se unían con una especie de parte molecular como una cabeza y empezaban a gastar ATP. Parecían unos hombrecitos caminando, si se acuerdan. Empiezan a gastar ATP porque hay un movimiento. ¿Para qué? Con ese movimiento, llevar a las vesículas montadas sobre la guía de los microtúbulos hacia la membrana celular. O sea que acá lo que el calcio hizo, ya vamos a ver luego cómo, quiénes están entre medio, fue activar proteínas motoras que con gasto de energía, que eso se suele poner así, ¿no? Como así, con gasto de energía, porque es un movimiento activo, llevar a las vesículas a la membrana y al unirse a la membrana vuelcan el contenido al exterior haciendo exocitosis de la hormona del crecimiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Sí, profe. Genial. Sí, profe. Ahora viene algo general y después lo voy a decir en particular para el calcio. ¿Qué es lo general? Lo general es que puede haber uno o más pasos entre el complejo señal receptor y la aparición del segundo mensajero y varios pasos entre que apareció el segundo mensajero aumentado en el citosol y la respuesta final. Entonces, lo voy diciendo así
para que no se me pierdan. Cuando ustedes tengan que explicar mecanismo de transducción del calcio o explique calcio como segundo mensajero, depende de cómo se lo pidan, ustedes cómo arrancan. Pero lo importante es decir, ante determinadas señales que llegan a la superficie celular y que no son permeables o no son transferidas por la membrana o no son penetrantes de la membrana y que quedan unidas en la superficie a receptores de membrana, se genera en el interior celular el segundo mensajero intracelular o segundo mensajero citosólico, que aumenta en función de también el aumento de receptores saturados o de complejos ligando receptor o de complejos señal receptor que haya en la membrana, y ese incremento del segundo mensajero, que en este caso es el calcio, promueve entonces o hace que la célula responda con movimientos, contracciones o como en este ejemplo, movimientos de vesículas, ¿sí? Favoreciendo la exocitosis. Ahora bien, entramos en la parte de los pasos intermedios que hay en el caso del calcio para llegar al aumento de calcio y luego estos pasos también. ¿Qué pasó entre hormona receptor y aumento del calcio? Lo que dijimos el otro día. ¿Dónde estaba el calcio? En el retículo endoplasmático, almacenado en primera instancia. En el retículo endoplásmico, en el caso del músculo esquelético, muy grande, retículo sarcoplásmico. En este caso, que no es una célula muscular, sino endocrina, o sea, una célula que secreta hormona, va a estar en reservorios membranosos intracelulares. Entonces, puede estar en reservorio, en vesiculitas membranosas, donde acá hay calcio. Mucho calcio junto. Pero, ¿cómo hacíamos? El calcio antes no estaba porque estaba guardado aquí. O sea que aquí tuvo que haber, sube que la bomba va. Bombas de calcio. Porque lo están obligando a entrar contragradiente al reservorio, ¿no? Entonces, las bombas de calcio lo habían bombeado con gasto de ATP, obvio, para acumularse en el interior de reservorios de calcio. Que estas células obviamente tienen bastantes reservorios de calcio. Y en el citosol no estaba. Pero cuando llegó la señal y formó ligando receptor, eso desató un evento que hizo que canales de calcio con puertita, con compuerta, se abrieran. Y por eso, ahí sí, en forma pasiva y siguiendo su gradiente, el calcio salió. Entonces, primero lo acumuló con gasto de energía y luego algo abrió los canales y el calcio salió del citosol. Sin gasto de energía, porque estaba acumulado, le abro la puerta, sale un flujo enorme de calcio. Bien, ahora me gustaría que ustedes piensen, ¿qué puede haber pasado que cuando llegó la señal o primer mensajero a su receptor, terminó haciendo que se abran los canales con compuerta de calcio? Que serían, sí, canales de calcio. Bueno, lo que sucede es que nosotros cuando dibujamos las células decimos la membrana, el reservorio, el núcleo, y no están así. Las membranas están cerca en la célula, la plasmática de algunos reservorios, y todo eso es como cuando ustedes tienen
digamos, un cable pelado y cerca tienen un aparato eléctrico y le induce cambios de voltaje que uno siente ruidos. Entonces, cuando cambia el voltaje, por ejemplo, de esta membrana, está muy cerca de otras que también se contagian, digamos, del cambio de voltaje, o sea, la despolarización se induce en las otras membranas. Entonces, normalmente lo que le vamos a pedir son estos mecanismos que son dentro de lo complejo, que es más simple. La unión ligando-receptor, una de las cosas que suele hacer es switchar o cambiar la polaridad de la membrana. Y al hacerlo, esa onda de despolarización despolariza estas. Y al hacerlo, abre los canales con compuerta, por eso se escapa el calcio. Repito, la llegada de una señal despolariza la membrana. La despolarización de la membrana plasmática despolariza la de los reservorios de calcio, mitocondrias y otras. Los reservorios de calcio con el cambio de voltaje tienen canales de calcio sensibles a voltaje o dependientes de voltaje, que entonces abren la compuerta. Chorro de calcio que se escapa al citosol. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿por qué la unión ligando-receptor en la membrana plasmática puede haber hecho que cambie la polaridad de la membrana en los sitios donde se van acumulando estos receptores saturados? ¿Qué es lo más fácil que puede pasar para que se cambie la polaridad de la membrana en reposo? ¿A alguien se le ocurre? Que ingresen más iones positivos. No, pero eso sería lo que hace el calcio después. Que ingresen, no del todo, digamos, no pasando lo que hizo, no, es que es así. Esto lo que hizo fue, como está todo muy cerca en la membrana, lo que pasó acá es que los canales de sodio que están acá, con la compuertita cerrada, se abrieron. Y el sodio, cuando abrieron la compuerta, entró chorro y despolarizó la membrana, ¿sí? Esto sería por la entrada de sodio. Con lo cual se despolarizó la membrana, despolariza el reservorio, se abren los canales de calcio y el calcio fluye al citosol. ¿Sí? Primera parte, entonces. Llega la señal a su receptor. El complejo hace como que inestabiliza, digamos, el canal de sodio que abre las compuertas. Los canales de sodio dejan de entrar el sodio. Se despolariza la membrana. Cambia el voltaje de menos a más, ¿sí? Cuando cambia la polaridad, cambia también la del reservorio de calcio, y como acá hay canales de calcio también sensibles al voltaje, como eran estos en sodio, se abren también. Sale el calcio. Se vacía el reservorio, pero las bombas siguen trabajando, o sea que ya lo están metiendo de nuevo al calcio, pero este flujo de calcio importante hizo que algo cambie de manera tal de que las proteínas motor hagan el trabajo activo de llevar a las vesículas a liberar la hormona, o sea, exocitosis. Bien. Vamos ahora a qué eventos ocurren una vez que aumentó el calcio intracelular o citosólico acá. El calcio tiene una proteína aceptora. A ver cómo digo esto. El calcio tiene, de acuerdo a la célula de que se trate, que usa el mecanismo del calcio para transducir información y dar una respuesta, tiene ciertas proteínas en diferentes células que se llaman proteínas unidoras de calcio, acopladoras de calcio o
ustedes van a escuchar en congresos y en todas esas cosas, se las va a escuchar más en inglés, digamos, que son las Calcium Binding Protein o CBPs. No importa eso, pero sí quiero que tengan en cuenta que en una célula como esta, en una célula secretoria común, en una célula secretoria del digestivo, del endocrino como es esta, la proteína que une calcio, la voy a hacer acá inventándole la forma, podría ser así, un proteinón, se llama justo de K, de calcio, modulina. O sea, esta proteína va a modular eventos en la célula cuando se una al calcio. Oye, yo al calcio lo hice, no, lo hice con negro, bueno. Entonces, cuando la calmodulina que anda por el citoplasma una pelotita de calcio, digamos, o dos, se va a activar. Tin, 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 tin. Está como loca la calmodulina. Y esa proteína es la que va a activar un sistema. No, voy a volver un poquito atrás. El calcio liberado, el flujo de calcio en un citoplasma tiene o puede tener diversas proteínas de acuerdo a la célula que son las unidoras de calcio. Una de ellas muy conocida es la calmodulina y media todas estas exocitosis, movimientos, ¿verdad? Pero no las del músculo esquelético, porque el músculo esquelético tiene una calcium binding protein propia, una proteína unidora de calcio propia. Bien, en este tipo de células está la calmodulina que se activa y entonces va a modificar o activar a una serie de proteínas en las células que se llaman proteinquinasas. El nombre proteinquinasas tiene partes que ustedes tienen que saber reconocer. ¿Como cuál? Es una enzima, ¿puede ser? Sí, David. ¿Y quién más dijo algo? ¿Qué dijo, profe? Yo, Yami, que el sufijo asas nos indica que muy bien. La calmodulina, cuando reciba calcio, sabe lo que debe hacer, y lo que debe hacer es, como el juego de la mancha se activó, ir a manchar y activar a otras enzimas, con las cuales, así como se acopla específicamente con el calcio, se va a acoplar con las proteinquinasas. Y el sufijo asa nos dice que son también enzimas celulares, y quinasas dijimos que eran las enzimas que fosforilan o transfieren fosfato. Entonces, ¿qué hacen las proteinquinasas? Transferir fosfato a proteínas de la célula. Esto va a ser muy común en respuestas de células. Las células es muy común que respondan a algo, a una señal, activando proteinquinasas, que son toda una familia de enzimas que cuando a una proteína le transfieren un fosfato, si estaba activa, la inactivan. Si estaba inactiva, le pasan el fosfato y la activan. Bien, entonces, las proteinquinasas son una familia de enzimas
No, me estoy volviendo para atrás a leer cosas. No, sí, el cambio en el potencial de membrana genera que también ocurra luego en la mayoría de las membranas internas. Y eso es un cambio potencial fuera que ocurre también dentro, sí. O sea, la despolarización, que es un cambio de potencial. El complejo ligando-receptor activa no las bombas de sodio y potasio, esas están trabajando siempre, siempre, que la célula esté viva y sigue. No, lo que activa el complejo hormona receptor acá es vía liberar el calcio por el mismo cambio de voltaje, activar calmodulina y luego proteinquinasas. Eso sería lo que se activa. Las bombas de calcio van a estar trabajando todo el tiempo, mientras encuentren calcio afuera para entrar al reservorio, lo toman y lo bombean. Y si hay ATP, por supuesto. Por eso, si uno muere, digamos, una de las principales cosas que se resiente primero es la mitocondria liberando ATP. Entonces, como no hay ATP, se paran estos procesos de bombeo unos segundos después y se paran estos transportes y estos movimientos. Sí, sí, ya me avisaste, Joan. Bueno, transferir fosfato, claro, las transferasas son todas las enzimas que generales, es un término general para decir transfieren algo de una molécula a otra. Sacan de una y le ponen a otra, transferasas, o pueden tomar de la solución y, por ejemplo, si yo tengo un ácido orgánico y le transfiero un amino, lo convierto en aminoácido, ¿sí? Si yo tengo un aminoácido y le quito el amino, también, ¿no? Si se lo transfiero el amino a otra molécula, también es una transferasa. Entonces, las que transfieren grupos fosfato se llaman fosfatasas porque en general hacen eso, ¿no? O sea, fosforilar, transferir fosfato. Y el término quinasas es un término que significa que se transfieren también grupos fosfatos, pero están más asociadas a los movimientos. Igual son también fosfatasas. Bueno, entonces, las células entonces en general para responder tienen algún set de enzimas para activar y promover alguna respuesta. Las proteinquinasas las tienen muchas células para hacer sus respuestas y una vez que las activamos, ahí se activa la respuesta celular. Con lo cual estoy diciendo que acá, cuando apareció el calcio, ¿qué tiene que haber habido? Dando vueltas, calmodulinas que estaban en el cohete por acá, inactivas, pero que al liberarse calcio formaron el complejo calcio-calmodulina, que es capaz de activar ¿a quién? A la PK, ¿sí? O proteinquinasas. Ahora, proteinquinasas hay una familia entera. Están todas las proteinquinasas A, las B, las C. Bueno, nosotros no vamos a ver mucho de eso, pero sí les voy a dar una regla mnemotécnica. Cuando el mensajero es calcio, que empieza con C, no se confundan con K. Calcio, que empieza con C, las PK, o sea, las proteinquinasas que aparecen involucradas son las PKC. Entonces, las PKC, activadas ahora por el complejo calcio-calmodulina, son las enzimas que activan a estas proteínas motor y otras cosas para que se libere la secreción.
Y ahora sí que tenemos todo el lío completo. Como para irnos a bailar solos en casa con nuestras propias sombras. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante y general del mecanismo de calcio? Ahora voy a compartir, si me sale, porque con el Mi nuevo estoy medio perdida. No creo que era este. A ver si es este. Sí. Lo que estoy compartiendo acá es la segunda parte del capítulo 6 del Silverton, porque bueno, Silverton está medio raro en esto, trae calcio, que es el más simple, en la segunda parte. ¿Qué es lo que nos está mostrando acá? Nos está mostrando el mecanismo general de la transducción del calcio, o sea, que algunas células responden a su señal cuando la señal llega. En Silverton, recordemos que la señal o estímulo siempre está en amarillito. Entonces, acá llegó, en este caso, una señal eléctrica. En el ejemplo que yo di, en realidad es una señal hormonal que unido a su receptor abrió canales de sodio y entonces eso fue lo que cambió el eléctrico de la membrana, ¿sí? O sea que en mi ejemplo, previo a este cambio eléctrico, fue llegada de la hormona liberadora del crecimiento, unión al receptor, eso cambió el canal de sodio, lo abrió y ese fue el cambio eléctrico en la membrana. Con lo cual ya nos está diciendo que siempre calcio tiene que ver con un cambio eléctrico en la membrana. Ese cambio eléctrico en la membrana hizo que en las membranas de afuera, o sea, plasmática, o reservorios de calcio, en este caso, reservorios intracelulares de calcio, los canales de calcio dependientes de voltaje abrieron la compuerta y el calcio fluyó en cantidades grandes que no había al citosol. Y este calcio es el avatar, o sea, como el reemplazante interno de la señal externa de la hormona que llegó y que se quedó afuera porque no puede pasar. Entonces, señor calcio, ahora aumentado en el citosol, aumenta muchas pelotitas de estas de calcio. Pero ¿por qué está en rojo para Silverton? Porque en rojo están los mensajeros intracelulares, los amplificadores. Ay, yo estoy compartiendo esto. Ah, claro, sí. Saquen el pincho que me fija para que se vea. Bien. Entonces, volvemos. Acá en nuestro ejemplo hubo una hormona que se unió a su receptor y eso abrió canales de sodio, o vaya a saber, pero en nuestro ejemplo es sodio, y cambia la polaridad en la membrana. Eso es una señal eléctrica. Esto transferido a los canales de calcio de los reservorios, abre los canales de calcio dependientes de voltaje o sensibles a voltaje y sale el calcio de los reservorios. Ese cambio de voltaje, ojo, que eso yo no lo dije, pero también hay canales de calcio con compuerta en la membrana plasmática. Esos también se van a abrir y van a dejar entrar, pero ese es el calcio extracelular, el calcio que medimos en el plasma, el calcio del medio interno. En cambio, este está en los reservorios de adentro del citoplasma de la célula. Son calcio igual, solo que este entra como un flujo de afuera de la célula, pero en una cantidad menor, por decirle así, que todo el que han guardado las bombas acá, las bombas de calcio acá. Aumenta el calcio. ¿Y por qué está en rojito? Sí, porque para Silverton rojo son los segundos mensajeros o las enzimas que amplifican o hacen más segundo mensajero, que ya vamos a ver,
u otras moléculas que actúan también incrementando la señal de lo que llegó en primer lugar. Por ahora tengamos, como el calcio es un segundo mensajero intracelular, está en rojo y se incrementa. Hay muchas bolitas de calcio sueltas ahora, esto es inmediato, ocurre en un tiempo inimaginablemente corto. El calcio se une a algunas proteínas fijadoras de calcio, o calcium binding protein, como quieran. Una de ellas es la calmodulina, como nuestro ejemplo. O cualquier, en otras células, otras proteínas fijadoras de calcio, como por ejemplo puede ocurrir en el músculo estriado. Sí. Bueno, ¿por qué en azul? Porque en azul está la salida, digamos, en forma de modificación proteica inicial del sistema. Entonces, ¿quién va a ser modificada de alguna manera con el calcio? La proteína calmodulina. Y en otras células, otras proteínas. Pero estas, o son las que ya cambiadas hacen estos efectos que son las respuestas en verde, o estas cambian a otras que esas son las que hacen esta respuesta. ¿Está claro? En nuestro ejemplo fue calcio, que se une a calmodulina y complejo calmodulina-calcio modificó proteína quinasa C, que modificaron entonces el movimiento de proteínas motoras y se dio la exocitosis, en este caso de vesículas, ¿sí? O sea, acá fue calmodulina, proteínas motor, así, de izquierda, calmodulina de derecha, proteínas motoras y otras que van a modificarse, y exocitosis. Sí. Bueno. Bien. Dentro de todo, el mecanismo del calcio es uno de los más sencillos, imagínense los otros, porque se conocía. Esta célula responde se nota un incremento de calcio en el citosol y que después larga secreción, libera secreción. Pero no se sabía el detalle fino, cómo estaban involucradas las proteínas quinasa C y demás. Así que se lo ha puesto dentro de los últimos conocidos con otros segundos mensajeros que son gases, como el NO, óxido nítrico, y CO, el monóxido de carbono, que es un veneno realmente para nosotros, pero que en mínimas cantidades las células lo usan para comunicarse entre ellas. En definitiva, incrementar el CO interno como mensajero intracelular. Y este que sí es sumamente importante para nosotros, que es el mecanismo del ácido araquidónico o AA, porque para nosotros tiene mucha importancia porque esté involucrado en coagulación sanguínea y los antiinflamatorios, que los vamos a ver como todos los que no son corticoides, las aspirinas, el ibuprofeno. Los AINES, Maja. Todos los AINES, exacto. Antiinflamatorios no esteroides, como son la aspirina, el tafirol, digamos, ibuprofeno y todos estos. Bien. Vuelvo entonces. Y ahora tendría que compartir este. Bueno. Bien. Ahora vamos a... ¿Cómo hago con esto? Vamos a volver, entonces,
Ah, ya. ¿Qué prefieren? ¿Que siga con el calcio? No, no vamos a poder salir con el calcio. Bueno, imagínense que una persona que tenga una calcemia muy baja, ya que estamos con el tema, hay poco calcio provisto en el medio interno. Y este reservorio guarda lo que pudo obtener desde el exterior. La célula no lo inventa, el calcio. Entonces, si yo tengo poco calcio en el medio interno, una persona con una calcemia muy baja, que por ejemplo tiene un mal funcionamiento renal, lo pierde por orina el calcio, o no tiene, o tiene mutaciones en los canales de calcio, entonces lo pierde, bueno, lo que fuera. No hay mucho calcio acá, entonces no hay mucho tampoco en los reservorios. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, las señales pueden llegar, pero tiene poco calcio para hacer estas respuestas. Entonces, una persona que estas respuestas van a estar ralentizadas, lentas. Pero ¿dónde lo vamos a ver muy fuerte a esto? Lo vamos a ver muy fuerte en el ejemplo que dibujamos el otro día en la célula o fibra del músculo esquelético. Porque el músculo esquelético también tiene un mecanismo dependiente de señales que, a ver si lo podemos recordar. ¿Cuál era la señal que llegaba al músculo esquelético para que se contraiga? Que el nervio enviaba la acetilcolina. Muy bien. Entonces, para el músculo esquelético, ahora miren que esto me van a ayudar a ustedes. Este es un fibrón, o sea, una fibra grandota del músculo estriado, ¿sí? Y acá estaban las miofibrillas, que la dirección es así, a lo largo de la célula. Nosotros vemos las estrías, ¿por qué? Porque coinciden en las miofibrillas la parte más oscura de cada miofibrilla con la del lado, ¿no? Y la parte más oscura es donde hay miosina con actina juntas, ¿sí? O sea, coinciden los sarcómeros. Entonces, miosina con actina, la parte oscura. ¿Sí? Miosina con actina, la parte oscura. La parte clara es donde hay actinita más bien sola. Entonces, así como eso se repite en todas las miofibrillas y están puestas bien al lado de la otra, se ven las estrías. Pero las miofibrillas van a lo largo. A lo largo. Acá empieza y acá termina. Y acá tiene otro sarcómero y otro así. ¿Se entendió eso? Bueno. Ahora, apliquemos lo que sabíamos del otro día. No me acuerdo con qué color le hice el otro día, pero bueno, ustedes sabrán entender. Estoy bien. Entonces acá tenemos acetilcolina, que se abreviaba así. Bueno, no, con minúscula, esta es otra cosa. Acetilcolina, que ahora sí lo vamos a poner, porque ahora me puedo explayar, llega por axones de una neurona que tiene como varias terminales. ¿Por qué varias terminales? Esto es un axón de una neurona motora, o sea, quiere decir, no es de las sensibles, no está sintiendo o sensorializando, sino que está liberando para mover, para contraer o secretar. O sea, motorizando efectores. Esta neurona tenía acá adentro, en vesículas, guardada la acetilcolina. Obviamente que a ella también le pasó que cambió la polaridad y eso le hizo un cambio de voltaje y liberó entonces la acetilcolina acá. De paso ya vamos aprendiendo esto. Liberó la acetilcolina. Y la acetilcolina tiene que tener un qué en la célula del músculo esquelético. Un receptor. Tiene así como sectores
donde recibe receptores R de la acetilcolina. Receptores de acetilcolina. Cuando yo digo voy a mover un dedo, un brazo, lo que fuera, mis nervios están enviando una, otra motora, hasta que la última está directamente liberando la acetilcolina a un grupo de células, porque acá hay otra muscular, y acá hay otra, y acá hay otra, entonces por eso terminan así como ramificadas. La liberación de la acetilcolina, en el momento en que yo digo voy a contraer mi brazo, se une entonces la acetilcolina a su receptor, se forma el complejo que abre canales de sodio. ¿Y cómo sigue el cuento? Eso cambia el voltaje para activar a los segundos mensajeros. Claro, cambia la polaridad, o sea, cambia el voltaje o el potencial de la membrana de la fibra muscular estriada. Eso va a hacer que del retículo sarcoplásmico, que tiene acá adentro mucho reservorio de calcio, se libere el calcio, sale calcio, y cuando estas proteínas que son la miosina y la actina son bañadas con calcio, ¿qué hacían? Triqui. Se contraía. Se superponían y se contraen todas las miofibrillas juntas. Y entonces la respuesta de la célula fue hacerse ancha y corta. O sea, contracción. Y esto Silverton lo pondría en verde, porque es la respuesta, ¿sí? Contracción es la respuesta del efector muscular estriado. Calcio tendría que estar en rojito, porque para Silverton los segundos mensajeros son calcio. Ahora, hasta acá, similitudes con lo anterior, el complejo ligando receptor o señal o primer mensaje con su receptor despolarizó la membrana, eso despolarizó la membrana del retículo sarcoplásmico. Acá hay una diferencia del retículo sarcoplásmico que cambió el voltaje, se abrieron los canales con compuerta de calcio, el calcio se liberó, flujo de calcio que baña las miofibrillas. Y ahí, ¿cómo sigue? Acá no hay calmodulina, ¿eh? En el músculo estriado, el calcio no se une a calmodulina. Se une a, esperen que la tendría que hacer con azul, porque en Silverton, azul son las proteínas modificadas. Troponina globular, troponina G, es una proteína que es como una pelotita así, como una pelotita realmente. Y ahí adentro se tiene que meter el catión calcio. Y cuando se mete ahí adentro el catión calcio, la troponina G es la que cambia y deja, es como una llave que hace que otras se corran, otras proteínas, y entonces actina y miosina se encuentren y se desplacen entre sí. Vuelvo a decir eso, aunque lo vamos a ver mejor después. Pero en el caso del músculo estriado, la proteína a la que se une el calcio para empezar todo este proceso de la respuesta ya no es la calmodulina, que es propia de las secretorias y de otras células, sino a la troponina globular o troponina G. Y esta troponina G es como una traba de una cubierta que impide que se encuentren actina y miosina. Cuando troponina G se une a calcio, destraba, se corre esa proteína cubierta y miosina y actina se pueden ver entre sí. Y entonces se pegan y ahí es donde se corren y gastan energía para el desplazamiento. Es como que miosina fuera
la que hace de motorcito para desplazarse sobre la actina. Por eso la contracción muscular, en cualquiera de los casos, digamos, dije yo que requiere calcio y ATP, porque es un movimiento, entonces requiere energía, y calcio porque es el que destraba que se puedan encontrar entre sí las proteínas contráctiles, que así se llaman, actina y miosina. Una vez que se produjo la contracción, las bombas de calcio están volviendo a guardar al calcio en sus reservorios, o sea, en el retículo sarcoplásmico, y se relaja. Y ahora, esto no es que yo se lo vaya a preguntar, qué sé yo, pero por las dudas que alguno vuelva a leer esto y se le ocurra preguntarse. Entonces, en nuestro esquema de proteína que se une a calcio, ¿cuál sería acá la proteína quinasa? O sea, ¿cuál es la proteína que se activó que transfiere calcio? Bueno, que transfiere, fosfato, la miosina, porque la miosina tiene las cabezas de miosina y es ATPasa también, o sea, quita el tercer fosfato al ATP y con eso camina sobre la actina. La miosina acá actúa como una proteína quinasa, pero eso no importa, es para aquellos que se les ocurre. Bien, entonces, mecanismo del calcio, yo diría que demasiado tenemos. Y como para también, a ver qué dice acá, sí. Bueno, y también para volver a repasar esto, comparto esta, que es una figura de transducciones en general, ojo, no para el calcio, para todas las transducciones. Recuerden que transducir es que una señal no es que se haga la misma dentro, sino otra que es equivalente interna de la externa. Es otra energía, en definitiva. Y la transducción es eso, es cambiar una forma de energía en otra. Entonces, lo que tenemos es que en general el esquema es en amarillo un primer mensajero o señal, un mecanismo transductor, o sea, el que es capaz de transformar esa forma de información o energía en otra interna. La interna sería el sistema de los segundos mensajeros, que son moléculas de señalización, pero intracelulares, o señales ya intracelulares. Estos segundos mensajeros modifican proteínas internas de la célula. Algunas son estructurales, otras son enzimas. Nosotros hemos visto ahora el sistema de calmodulina y también hemos visto las proteínquinasas, estarían dentro de esto azul. Y con estos cambios, que pueden ser 1, 2, 3, depende, inclusive también puede haber más de un segundo mensajero, esos cambios, como siempre, todo lo que cambia viene dado por cambios dados por proteínas, son lo que nosotros conocemos como respuesta, o sea, cómo esa célula va a responder. Y acá están todas esas mayores o menores complicaciones, ¿no? A veces el primer mensajero se une a un receptor, que el receptor abre canales, que los canales abren no sé qué, y así aparece o activan una enzima que transforma un sustrato, entonces ese producto es el segundo mensajero y ahí es donde todo esto se complica, pero no nos perdamos de este esquema general, ¿sí?
Bien. Sí, ahora, para que me entiendan entonces esas complicaciones, justamente, voy a pasar a otro mecanismo de transducción. Sí, que no es el del calcio, sino otro de los muy conocidos. Pero me gustaría primero hacerles este esquema. Qué lío que tengo ahora. Este no es de Silverton, pero dice lo mismo, nada más que esto lo había hecho yo cuando todavía no estaba Silverton. Recordemos que las señales pueden ser químicas, podían ser eléctricas, ¿sí? O sea, cambios de iones, cargas. Y también dentro de los que son las químicas podemos dividirlas en hormonas, que es lo que nosotros hemos visto, señales a distancia, ¿no es cierto? Que en general buscan ser distribuidas por sangre porque los target, los blancos, están más lejos, no están cerquita en el tejido vecino, ni son vecinos. Y después viene este grupo que son secreciones también para modular la respuesta de otras células, pero que todas estas son liberadas específicamente por las neuronas. Cuando las neuronas liberan señales que se van a distribuir por sangre y van a tener target lejano, le llamamos hormonas, pero en este caso neurohormonas, porque son secretadas por el nervioso. En el caso de los neurotransmisores, la neurona, como vimos recién en esa fibra muscular, la neurona libera la señal, pero el target está ahí nomás, está separado por escasos algunos nanómetros, o sea que hay un espacio de nanómetros separando a la neurona que libera el neurotransmisor de su célula blanco o target. Esos son lo que llamamos neurotransmisores, o sea, los neurotransmisores son parácrinos, porque está ahí vecina la célula. ¿Sí? O sea, estos serían parácrinos. Neurohormonas endocrinos, obviamente. Y una categoría aparte son neuromoduladores, que son como si fueran las citoquinas para distribuir en el vecindario de neuronas, modulando la actividad de neuronas vecinas, por eso moduladores. Bien. Y esto es lo que quería que ustedes tengan en la cabeza como un resumen de lo que estamos viendo. Los mecanismos de transducción, entre los cuales hemos visto el del calcio hasta ahora, son formas que las células tienen de transducir información externa o primeros mensajeros a el interior celular con vías que ellas ya tienen formadas o activas dentro de la célula. Por eso se les llama también vías de los segundos mensajeros celulares, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las formas de transducción o vías de segundos mensajeros que normalmente vemos en las células como más comunes? El calcio, que hemos visto que está en las secretorias y en las de movimiento, en las contráctiles, y hay uno más que vamos a ver muy importante, que es la vía o mecanismo de transducción del
AMP cíclico. Sí, ahí aclara el profe Federico que los neuromoduladores, estos, son de efectos más lentos y más duraderos que los neurotransmisores, exactamente. Bien, el otro mecanismo importante que vamos a ver es AMP cíclico. El otro mecanismo es el del inositol trifosfato sí. Y después estos gases que vimos recién, óxido nítrico, monóxido de carbono y demás. El GTP cíclico es muy parecido a MP cíclico, así que vamos a explicar AMP cíclico y después solamente les podemos llegar a preguntar cómo funcionaría y bueno, van a responder ustedes similar al AMP cíclico, pero en vez de adenosina es guanosina. Y chao. Bueno. Les presento ahora esto. Fíjense, esta molécula que está acá, no es para que sepan dibujarla, pero miren esto es una adenina, la del ADN, adenina, que con esto es una adenosina, y la adenosina, cuando une este PO4, un fosfato, es adenosina monofosfato, AMP. Si a la AMP le agregamos otro fosfato, es el ADP, adenosina difosfato. Y si le agrego uno más, adenosina trifosfato, lo que ustedes conocen como ATP. Entonces, ATP, adenosina con 3 fosfatos, ADP si le saco AMP si le saco Bien, las células todo el tiempo están convirtiendo ADP, viene un proceso que produjo energía, toman un fosfato, la enzima adecuada hace esto, agrega ese tercer fosfato y guardan ahí la energía, en ese último enlace. ¿Hace falta energía? La entrega. Desde el ATP saca el último fosfato, esa energía que había en el enlace del último fosfato, lo usa para el proceso y le quedó ADP. Pero si sigue, al ADP le saca una fosfatasa o quinasa, ese segundo fosfato y lo convierte en AMP, que anda por el citosol también. Citosol hay ATP, AMP y ADP. Todo. Ahora, el AMP, como todo en las células, no se inventan cosas, se usa lo que hay. Bueno, dice que tengo un efecto de espejo, o sea que si yo me muevo para la derecha, ustedes me están viendo para la izquierda. Espero que se vea bien lo que estoy escribiendo, entonces. Bueno, ¿se ve bien lo que estoy escribiendo en la pizarra o lo ven al revés ustedes? No, la pizarra se ve bien, profe. Ah, bueno, listo, genial. Bueno, entonces, antes que se me vaya el tiempo de esta primera parte. Entonces, el AMP lo usan las células también como señal segundo mensajero. ¿Cómo? Aparte de usarlo para hacer la vía del ATP, o sea, usarlo para energía fácil, lo usan también las células como segundo mensajero. ¿Cómo? El AMP común, no, pero una enzima que lo cicla, lo cicliza, lo cierra y hace un ciclo.
y lo convierte en AMP cíclico o AMP-C. Y este es un segundo mensajero intracelular. La enzima, entonces, ¿cómo podemos denominar una enzima que toma como sustrato al AMP, o sea, a esto, hasta ahí, y lo cicliza? Adenilato ciclasa o adenil ciclasa. La adenil ciclasa toma ATP, ADP o AMP y cicliza AMP y se llama adenil ciclasa o adenilato ciclasa. Y esto es un mensajero secundario, segundo mensajero o mensajero intracelular. O sea que acá no es el AMP estaba en un reservorio y salió. No, acá había AMP y cuando se produjo la llegada de la señal, ya vamos a ver cómo ocurre esto, la enzima de adeniciclasa se activó y todos los AMP que encontró los cicló y aumentó el segundo mensajero intracelular. O sea, fue una conversión enzimática de un sustrato para que se convierta en el segundo mensajero. El sustrato era AMP y el segundo mensajero fue AMP cíclico. Una vez que se dio la respuesta celular, y mientras se va dando la respuesta celular, mejor dicho, hay que ir desarmando este segundo mensajero, porque si no quedaría dando respuesta. ¿Cómo se hace? Con una enzima que sepa romper este enlace que se llama fosfodiéster. Entonces, este fosfodiéster lo rompe la fosfodiesterasa o una fosfodiesterasa. Entonces, adeniciclasa se activa por la llegada de una señal, toma su sustrato de AMP, lo cicliza, aparece entonces grandes cantidades de AMP cíclico, mensajero intracelular, se empieza a dar la respuesta celular y la fosfodiesterasa lo va deshaciendo, degradando la AMP cíclico a AMP común y entonces lo deja hecho AMP común y bajó el mensajero intracelular por la fosfodiesterasa. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a dar ejemplos de quiénes pueden ser células y respuestas candidatas a que trabajen mediante la vía del AMP cíclico. Una hormona que usa, esto ya lo conocen. Una célula que usa la vía del AMP cíclico para dar su respuesta es la, voy a poner así, AMPC, o sea, vía del AMP cíclico, o sea, como segundo mensajero. Ejemplo, la célula alfa o A del páncreas endocrino del páncreas endocrino que respuesta liberar glucagón. Díganme ustedes, estímulo. Ay, la cara de Marino, por favor. Juliana está, y eso que Juliana la tiene bastante clara, pero... los otros me apagaron la cámara directamente. Tania abandonó la reunión. Vamos, Melanie, Héctor, Euge, díganme algo, denme estímulo. Entonces,
Sí, bien, Daniela. A ver, por ahí va. Baja de glucemia. Baja glucemia. Esta célula alfa del páncreas va a empezar a tener pocos complejos, glucosa que active, en fin. Exacto, al haber poca glucosa, va a haber poco transporte de glucosa y eso, por ahora, sepamos que lo que va a hacer es, o sea, el mecanismo de transducción, vamos a poner. Mecanismo de transducción. Activar la enzima adenilciclasa. Les comento que ya se las voy a mostrar. La adenilciclasa no pasa toda la membrana. Está metida en la membrana, pero aflora para el lado citoplásmico. Por eso es de membrana, pero no es transmembrana. Aflora solo para el lado de adentro de la célula. Entonces, esto activa la adenilciclasa. Y la adenilciclasa, la parte que mira para adentro de la célula, cada vez que encuentra una AMP, lo transforma en ¿en qué? Es adenilciclasa o adenilato. ¿ATP? Al AMP lo transforma en AMP cíclico. Al activarse todas las adenilatos ciclasas de la membrana, todos los AMP que va encontrando los transforman en, a ver si me acuerdo cómo era este signito, era 15, no, 25, no, 24 entonces, sí. Aumenta el AMP cíclico. O sea, baja dentro de la célula, que eso no nos importa, pero baja el AMP y empieza y aumenta de golpe el AMP cíclico. El AMP cíclico, ¿quién es? Para el sistema de transducción. Segundo mensajero. Segundo mensajero. El segundo mensajero o mensajero intracelular. ¿Y qué tiene que hacer un segundo mensajero en el esquema de transducción? ¡Ah! Chan, chan. Chan, chan, chan. Peligro. Chan, chan. ¿Y dar Profe, una respuesta? unirse a otras proteínas para modificarlas. Bien. Claro. En este caso, activa proteínquinasas A. Y acá viene la otra regla mnemotécnica. Para el mecanismo del calcio eran proteínquinasas C. Para el AMP cíclico activa proteínquinasas A. Y estas son las que uno acá puede, si no lo sabe cómo es, puede inventar un poco, pero inventar razonablemente. Me refiero, seguro que estas proteínquinasas A, como son fosforiladoras, fosforilan alguna proteína que active a las motoras o fosforilan directamente a las motoras o lo que sea, y entonces se libera el glucagón. Ahora, de alguna manera el AMP cíclico como segundo mensajero estuvo solo acá. Bien azul. Pero acá hubo movimiento de vesículas, se liberó el glucagón. Así que, aparte del AMP cíclico, seguro que estas proteínquinasas A, si no ocurrió antes, seguro que estas son las responsables también de abrir canales de calcio. O sea, también el calcio acá estuvo, porque se movieron vesículas. Y se liberó el glucagón.
¿Me entienden cómo pensar? Alguien también le abrió la puerta al calcio, que salga a jugar. ¿Mm? El calcio también sabe que es viernes, el calcio lo sabe. Bueno, entonces, tarán, 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 tarán. Ahora cambiamos solo algunos actores, pero vamos a tener más o menos la misma peli, con unas manchas más, por supuesto. Entonces, sacar esto. Acá la cosa va a ser así. La señal, sea cual sea, si esta fuese ahora la célula alfa o A del páncreas endocrino, la llegada de la señal, que en definitiva acá es poca glucosa para saturar receptores. O sea que en realidad nuestra señal sería receptores transportadores de glucosa vacíos. Eso activa una proteína que es de membrana, pero con el lado citoplásmico, y es bastante grandota, les comento, que es la adenilciclasa. La adenilciclasa activa, toma al AMP común y lo transforma en AMP cíclico. Y ese es nuestro segundo mensajero. Así que lo voy a poner rojito. Aumentan muchas moléculas de AMP cíclico. El AMP cíclico puede hacer bastantes cosas, pero en este caso va a activar proteinquinasas A, AMP cíclico A. Estas fosforilan proteínas, entre las cuales podrían estar, entre otras, las motoras, pero también seguro que dentro de estos cambios proteicos también está que abran canales de calcio, porque por algo se pueden mover estas vesículas y liberar el glucagón. Y acá entonces, en vez de exocitar, acá va a ser pKa, que ya lo hemos puesto. pKa. Y acá lo que se va a exocitar es glucagón. Bueno, esto de pKa, pKc y todo eso, no es que nosotros le tomemos nosotros, porque sí eso. Lo que pasa es que después en la bioquímica y en el laboratorio y demás, cuando ustedes les digan, bueno, porque se dosa pKa en sangre, se dosa pKc en el... Ahí ustedes, bueno, no van a ser bioquímicos, pero sí tienen que saber de qué le están hablando, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Saber de qué nos están hablando, aunque no me acuerde el dedillo todo esto. Bien. Bueno, ahora dejamos ahí, para no saturar más la cabezota, dejamos 15 minutos
a las y 45, por ahí 45 y 46, nos volvemos a conectar y terminamos con esta parte de las transducciones, ¿ok?